Vale, pues ya estamos en marcha, vamos con otra sesión en la que vamos a hablar de cómo poder llevar a la base de datos esta información. Por ejemplo, la clase employee que hemos creado, pues vamos a ver cómo podemos insertar en base de datos. Pues para ello lo que haríamos sería lo siguiente. Teníamos ya creado aquí un test donde estábamos creando el Session Factory, a partir del cual creamos el objeto Session. Y este Session nos explica aquí que es the main runtime interface entre una aplicación Java e Hibernate. Básicamente dice que es la clase central de lo que sería todo lo que es la persistencia. Entonces esto es lo que nos va a permitir poder llevar a cabo todas las operaciones de guardar. Mira, más aquí te dice, se puede utilizar save, persist, save for update. O sea, hay una serie de métodos que nos van a permitir insertar información. Dice save and persist result in an SQL insert, deleting an SQL delete, or an update emerge in SQL update. O sea, básicamente lo que te está diciendo es que los métodos Java llamados save y persist equivalen a hacer insert en SQL. O sea, básicamente la idea principal de todo esto es que vamos a insertar o vamos a recuperar datos, ¿no? Entonces la idea ahora sería decir, bueno, aprovechando que ya tenemos una entidad, la cual tiene aquí una serie de campos, y ya tenemos configurado Hibernate para empezar a insertar datos o hacer lo que queramos con esta tabla, pues vamos a insertar un dato. Vamos a ver qué aspecto tiene aquí en la tabla, que era la tabla de vEmployees, ¿no? La que teníamos aquí. Y vamos a ver esa información, cómo podemos luego, a lo mejor desde un script de SQL, pues crear y hacer que se añadan muchos empleados de web. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Bueno, pues sería lo siguiente. Creamos un empleado. Vamos a crear aquí, bueno, vamos a crear un par de ellos para que veamos que se pueden almacenar tantos como queramos. New employee, o sea, yo me creo un objeto de la clase employee, ¿no? Y entonces, en el control P, o sea, con control P en el constructor, le relleno el constructor. Claro, el constructor hemos dicho que tiene, en primer lugar, un ID. Entonces, yo el ID no lo tengo porque el ID se va a generar en base de datos, hemos dicho, ¿no? Por lo tanto, le voy a poner un null ahí mismo, porque no quiero insertar mi ID. O sea, el ID queremos que se genere automáticamente en base de datos. Ahora comprobaremos si es cierto que se genera o no al insertar este empleado. El resto de campos sí. Por ejemplo, el first name podemos poner empleado 1. Apellido, pues nos lo inventamos. Por aquí García, vamos a cerrar aquí esto. ¿Qué más? Nos piden el email, pues empleado1@company.com. La edad, vamos a poner aquí 32. El salario, vamos a poner aquí 40. Si está casado o no, nos piden. Bueno, esto hay que ponerlo con una D para que interprete que es un DAO. ¿Vale? Lo está casado o no, pues lo podemos poner aquí en true. Ahora, fechas, local date y local date time. ¿Vale? ¿Cómo se crea esto? Bueno, pues local date. Ahora vamos a hacer una cosa, si lo podemos poner en varias líneas. Put arguments on separate lines. ¿Sí? ¿Vale? Porque igual así de esa manera, pues trabajamos un poco mejor. Lo siguiente que nos piden es un local date, ¿vale? Entonces voy a poner local date.off y aquí le paso el año, el mes y el día. Entonces aquí 1990 del mes 1 del día 1, por ejemplo. Y luego me piden otra cosa más que es el local date time. Por lo mismo, local date time. Vale, este le podemos poner punto .now para no andar complicándonos escribiendo nada. Ponemos now y ya está. Entonces, esto es un empleado. Ahora tiene un montón de parámetros porque al final hemos creado muchos atributos y bueno, por eso nos queda tan largo. Se puede poner en una sola línea o se puede poner en varias. Esto ya es como quiera cada uno. Entonces podemos crear dos empleados, ¿vale? Me creo aquí los dos. Le voy a poner employee 2, le cambio un poco los datos, le voy a poner aquí empleado 2 company, le cambiamos un poco los datos. Y le decimos pues algo parecido. Vale. Y ahora la idea sería utilizar este objeto session. Bueno, esto lo podemos bajar abajo si queremos, lo podemos dejar ahí arriba, o sea, eso ya como queramos, ¿no? Para guardar datos, si yo miro session y miro los métodos que tiene, pues aquí tiene un método, si vamos mirando,
vamos mirando todo lo que hay. Bueno, hay un montón de métodos, la verdad. Vale, hay un método save. Ahí está. El método save guarda en base de datos. O sea, que podríamos guardar estos empleados en la base de datos. Entonces, podremos guardar el employee 1. Por ahí, punto coma. Guardar el employee 2. ¿Vale? Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando guardamos cosas tenemos que hacer una transacción. Es decir, que así tal cual no nos va. Tenemos que iniciar una transacción aquí y luego hacer un commit de esa transacción. Y finalmente cerrar la sesión. Session.close. Normalmente ese session.close lo dejaremos por ahí siempre. Incluso el session factory también tiene un método close. Vale, a ver un segundo este método close. No, bueno, el Hibernate Util tiene un método que he creado que sería shutdown, que lo que hace es, bueno, hace un destroy, de que, bueno, que cierra todo y tal. Eso es lo normal para cuando cierra una aplicación y queremos ya cerrar todos los recursos, conexiones y todo, pues se suele hacer esto. Ahora vamos a bajar aquí con close. ¿Vale? Y aquí, antes de esto, pues hacer lo que sería el save, o sea, con una transacción. Entonces, ¿la transacción qué es? Bueno, normalmente cuando hacemos transacciones, cuando hacemos operaciones de escritura. Es decir, nosotros tenemos que, por un lado, podemos hacer lectura, o sea, hacer un select, eso sería recuperar datos de base de datos. Y por otro lado, tendríamos que podríamos hacer insert, update y delete, que serían operaciones de escritura. Entonces, esto lo podemos poner aquí en el test, o a lo mejor lo podemos poner aquí en el readme. ¿Vale? Entonces, podemos poner aquí operaciones de base o operaciones mismamente. Entonces tenemos operaciones, habíamos dicho que esto eran las siglas de create, retrieve, update y delete. Entonces por un lado tenemos operaciones de lectura, esto es el equivalente a retrieve, ¿vale? Y esto se hace pues con select, en SQL select all from y por lo que sea, ¿no? O select lo que sea, porque aquí puedes recuperar solo el ID o una proyección, o sea, lo que tú quieras. Resumiendo, lo que lleva select pues sería recuperar datos. Y luego tenemos operaciones. Esto a lo mejor sería envolverlo así en código para que quede un poco más visual. De escritura, que es que modificas datos, que es decir, que insertas, modificas cosas en base de datos, ¿no? Entonces aquí digamos que tendríamos pues ese create, update, delete. ¿Que esto cómo se traduce en sentencias? Bueno, pues tendríamos por un lado create, esto se traduce como un insert. O sea, insert into table y luego ya pues, las columnas, values, columnas, etc. Esa es más o menos la estructura de la sintaxis insert into. Bueno, aquí se suele poner table, ¿vale? Y luego ya pues lo que corresponda. Bueno, esto lo podemos poner así, si se quiere especificar un poco más a nivel de encabezado. Recordar que esto es Markdown y que se puede visualizar así un poco mejor. ¿Vale? Fijaos cómo queda aquí, mucho más visual. Entonces ya cada uno como quiera verlo, ¿no? El de update sería el equivalente a lo que sería update set. ¿Vale? Pues update set y que se ponga ahí pues los campos necesarios. De todas maneras, un buen tutorial para ver todo esto de SQL, por si alguien lo quiere o necesita repasar, pues lo puedo encontrar aquí, W3 SQL, ¿vale? Por echar aquí un buen vistazo así rápido, ¿vale? Todo esto se puede ver rápidamente. Y aquí, pues si quiere ver el update, lo tiene aquí. ¿Vale? Update, el nombre de la tabla, luego el set, luego las columnas con los valores. Este sería un poco tutorial de SQL que se puede echar un vistacillo rápido. Cuando se tenga dudas con alguna sintaxis, pues puede mirar aquí. Antes sería update set, pero bueno, se pone table name, set, y luego ya pues, con 1, value 1, coma y así. Y luego el delete,
que será equivalente a delete from, ¿no? Delete from, table, y si hay que meter filtros, pues filtro web. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Bueno, la idea está en que para estas operaciones de escritura, que esto almacena en base de datos o modifica cosas, se lleva a cabo una sentencia de Hibernate. ¿Vale? ¿Y eso cómo se pone? Eso se especificaría en el employee test de la siguiente manera. Entonces, utilizaríamos un session, o sea, este objeto session. Aquí haríamos begin transaction. Y pues aquí se hace el save y entonces una vez terminadas las operaciones se cierra la transacción. ¿Cómo? Pues con session.getTransaction.commit. Se puede hacer un commit o un rollback, esto ya lo iremos viendo más adelante. El commit quiere decir que inserta los cambios en la base de datos, es decir, que hace que sean efectivos. Rollback sería que deshace los cambios. ¿Cuándo utilizamos rollback? Pues cuando a lo mejor estamos insertando cosas y de repente algo va mal, se produce un fallo de lo que sea, de sintaxis, de que estás insertando 100 empleados y uno de ellos va mal, porque le falta algo, pues haces un rollback y no insertas todos por evitar que la base de datos quede en un estado inconsistente. Normalmente todo esto se haría en una clase que podría ser un servicio, o sea, un DAO, es decir, aquí crearíamos un paquete DAO o repository y ahí tendríamos pues, nuestra interfaz con nuestra clase donde haríamos todas esas operaciones, una clase específica. Entonces podríamos tener un paquete controller, pues, o sea, si seguimos un poco el esquema de Spring, ¿vale? Vamos a poner aquí donde se programa el código. Pues normalmente en clases, repository o DAO. DAO es Data Access Object, es un patrón de diseño que es que creas una clase, es una interfaz de una clase, donde pues simplemente expones las operaciones CRUD. Entonces las tienes que implementar en la clase que implementa la interfaz. De esa manera, pues el esquema general de una aplicación con Hibernate, vamos a poner una aplicación web con Hibernate, pues tendríamos que tenemos una petición, vamos a poner que llega una petición desde el navegador. El navegador lanza una petición HTTP que llega al controlador. Tenemos una clase controller. Del controlador pasaría una clase service o servicio y de esa clase servicio pasaría a una clase DAO o repository. Y de ahí ya directamente a la base de datos. A ver, voy a quitar esto. Si miramos entonces este esquema, ¿dónde se hace el código de Hibernate? Pues normalmente aquí. Es decir, tú aquí ya tienes la base de datos. Esto puede ser MySQL, puede ser PostgreSQL, puede ser H2, cualquier cosa. Bueno, pues esta es la base de datos. Esa es la que nosotros nos habríamos instalado. Y luego, para la base de datos va a haber una clase que será un DAO, un repository, esto ya lo iremos haciendo pues, poco a poco. Y ahí es donde van a estar todos los métodos CRUD que hagamos con Hibernate. ¿Y quién los va a llamar? Pues los va a llamar un servicio. ¿Quién va a llamar al servicio? El controlador. ¿Y quién llama al controlador? El navegador. ¿Vale? O sea, esto sería un poco lo que hemos estado... Esta parte es la que vimos un poco más con Spring. ¿Vale? Entonces nosotros iremos viendo pues, cómo integrar esto con Spring. Entonces nosotros digamos que ahora mismo en este curso estaríamos un poco más enfocados en esta parte. ¿Vale? Y luego de la que integraremos Spring, pues ya hablaremos de cómo integrar esta parte de mí. Entonces, de momento, pues estamos centrados en la primera parte, ¿vale? Que sería, pues, esta de aquí. Entonces, de momento lo voy haciendo un test de manera separada porque todavía no hemos visto las operaciones, no sabemos cuántas operaciones se pueden hacer ni qué se puede hacer. En el momento que lo aprendamos, pues ya crearemos nuestra clase DAO, nuestra clase repository y pues, simplemente lo haremos ahí. ¿Vale? Ya explicaremos qué diferencia entre uno y otro, en qué consiste, etc. Vale, pues... Bueno, el código, vamos a poner aquí el código que interactúa con la base de datos. Donde se programa el código que interactúa con la base de datos.
Vale, pues vamos a verificar entonces con el employee test que tenemos un código que lo que hacemos es, bueno, creamos aquí un par de empleados de prueba, ¿vale? Con datos ficticios. Aquí se abre la sesión, se empieza una transacción, se guardan los datos, se cierra la transacción y se cierra todo lo demás. ¿Vale? Entonces esto lo iremos viendo poco a poco porque la idea será que veamos cada una de las operaciones, pero de momento es para que veamos ya cómo se insertan las cosas, ¿no? Y que veamos en base a datos cómo aparece, cómo podemos luego insertar desde un script y tal, y ya pues a partir de las siguientes sesiones iremos pues viendo poco a poco cómo hacer todas las operaciones CRUD desde Hibernate, ¿no? Con los diferentes métodos que ofrece, que sería más o menos esta mecánica, o sea, sería simplemente un par de líneas. Claro, esto con Spring Data JPA, pues simplemente llamabas a save, no tenías que preocuparte de las transacciones, ni de abrir ni de cerrar nada. Entonces con Spring Data JPA es más cómodo, obviamente, porque te lo hace todo Spring. Aquí no tenemos Spring ahora mismo, entonces somos nosotros quienes lo estamos haciendo. Pues voy a ejecutar este y ahora lo que esperaría encontrarme en base a esto serían 2 empleados, ¿vale? Así que vamos a comprobarlo. Vamos a verificar a ver si sale o si salta un error, pues miramos de qué va el error y lo miramos. Vale, aquí vamos a mirar un momento y vemos que tras haber creado las tablas, que era la tabla de empleados y añadirle lo unique al email, vemos cómo se hacen 2 inserciones. Vemos que Hibernate hace insert into open employees y pum, aquí está insertando todos esos valores. O sea, digamos que Hibernate ha leído esta línea, este save que veis aquí, está la línea 43, por ejemplo, y eso mismo lo ha traducido a SQL. O sea, a SQL sería insert into el nombre de la tabla, columnas, y luego aquí los valores. Aquí veis interrogaciones, entonces bueno, esas interrogaciones serían los valores que hayáis puesto en vuestro objeto employee. Y como le he dado 2 veces, pues entonces hace 2 inserciones, como veis aquí. ¿Cómo sabemos si esto ha funcionado? Pues porque puedo abrir la base de datos, refrescar aquí con la query, ¿vale? Y vemos que aparecen 2 empleados. Ahí los vemos. Ahí están saliendo. Entonces, de esta manera es como podemos empezar a generar información en la base de datos con Hibernate. Se parece un poco a Spring en lo del método save, pero simplemente es hacer un par de pasos más. Hay que hacer alguna cosilla más porque no tienes un framework que sea quien te gestione Hibernate, sino que eres tú quien está gestionando Hibernate. Entonces lleva un poco más de trabajo. Entonces, otra cosa que también es interesante sería crear un archivo SQL y probar a hacer esta inserción desde SQL. ¿Vale? Porque eso también es posible y creo que lo podemos comentar. Sería como el concepto de poblar la base de datos. Pues sería de esa manera de crear un archivo por aquí. Vamos a crear un archivo SQL que lo voy a llamar import.sql. ¿Vale? Y este archivo, pues lo que le voy a hacer, mira, me dice la versión Ultimate, como conecta con base de datos, te deja configurarlo. Es más, voy a probar a configurarlo. En la versión Ultimate te está diciendo aquí que no puedes resolver esto, que Signa es una fuente de datos, entonces desde aquí se puede conectar con el MySQL. Te puedes venir aquí y decirle, vale, quiero asignar. Data source, no la he creado, entonces tengo que crearla. Voy a venir aquí a database, vamos a crear un data source. Vale, esto como digo es opcional, esto no haría falta, esto es solo en la versión Ultimate. Entonces le voy a configurar aquí un MySQL y le voy a pasar los datos, ¿vale? Localhost 3306, usuario root, password admin, contraseña ob/Hibernate. Test connection, vamos que conecta. Vale, vamos a verificarlo, parece que sí, ha ido bien. Le vamos a dar apply y a OK. Entonces con esto ya se conectaría a la fuente. Y dice, oye, puedes cambiar MySQL como dialecto. Vale, le vamos a dar aquí a esto si hace algo. Configurar dialectos, vale, a priori sí. OK. Pues bueno, aquí vemos la base de datos con la tabla de OB Employees y ahí vemos los datos.
sería lo mismo que entrar desde MySQL Workbench. Lo que pasa es que, bueno, la versión Ultimate pues tiene aquí. Bueno, está bien. ¿Y qué más tiene? Pues así por ver un poco esto, utiliza asignar data source. Aquí ya está ese OB Hibernate, que se puede asignar. Y así ya que de esa manera, pues que el IDE, pues el ClickJ esté, por así decirlo, sincronizado a la base de datos. ¿Vale? ¿Y qué más se puede hacer? Pues aquí estamos verificando. Mira, esto además ya te dice que está conectado a OB, o sea, que podríamos ejecutar SQL desde aquí y hacer, pues, por ejemplo, lo que estaba haciendo antes Hibernate, este insert. Pues mira, le podría copiar esto, tal cual. Podemos pegarlo aquí, ponerle un punto y coma y probar a ejecutar esto. ¿Cómo? Bueno, en vez de poner esto le ponemos datos, ¿vale? ¿Qué datos? Pues los datos me los puedo sacar de aquí. O sea, las fechas, si tengo duda con los formatos, me puedo copiar esto tal cual y debería poder insertarlo, ¿vale? Entonces vamos a probarlo. Voy a ir aquí metiendo algunos datos, ¿vale? Edad, poner 30. Birth date, pues ponemos 1989, guión. Bueno, esto lo idóneo entendemos sería que vaya entre comillas, o que lo ponga así. Bueno, ahora lo miramos. 1980, guión, ¿vale? Le vamos a poner 01, guión 01. Email, pues lo normal aquí sí que será ponerle, pues, vamos a poner empleado3, @company.com. Ahora voy a minimizar esto. First name, vale, luego last name. Bueno, ese era el email, ahora viene el first name. El first name vamos a poner, por ejemplo, empleado3. Last name le vamos a poner, pues, Robles. Si está casado o no. Si puede ser un 1 o un 0. 0 sería que no. Register date, que bueno, la fecha que me pone, por ejemplo, yo me voy a copiar la que me viene en base de datos, ¿no? Para no tener que escribirla desde 0. Se podría plantear poner así. Vale, a ver si la inserta. Y luego el salario. Por ahí, yo qué sé, 40.000,5. Vale, a ver si esto ejecuta algo. Bueno, esto lo idóneo es que lo arranquemos desde... Voy a quitar la de la database y todo esto. Pero esto lo idóneo es que lo ejecutemos ahora desde... Vamos a ponerle aquí también una coma a esto. Que lo ejecutemos desde... O sea, Kubernetes simplemente lo ejecutemos tal cual estábamos haciendo, ¿vale? Yo me he creado un archivo import aquí y dentro he añadido este código, ¿vale? Pero vamos a verificar si está bien primero porque igual hay que modificar algo. Voy a volver a ejecutar el test de antes. Como digo, esto lo se hará en una clase de servicio, ¿vale? Lo que pasa es que ahora no tenemos nada montado de aplicación web. Entonces lo voy a ir haciendo en test por ir explicando los conceptos, pero luego este mismo código que de aquí se puede trasladar a cualquier clase de las que tengamos aquí, no hay ningún problema. O sea, lo mismo que esto se ejecuta en un test, se puede ejecutar desde una clase de servicio, una interfaz y una implementación. Vale, ahí di un pequeño fallo, ¿no? Vamos a mirarlo. Vale, en este insert, ¿vale? Pues aquí sí que parece que dio un problema, OB employees. Entonces, ha dado ahí un fallo al insertarlo. Entonces tenemos que ajustar. OB employees, seguramente pues haya que plantearse quitar este. Hombre, la forma más rápida de saber si uno está mal o no está mal sería venir aquí y poner null. ¿Vale? Que inserte las fechas a nulo. Y luego ver si se arregla el fallo, es que el fallo viene de las fechas. Y entonces es cuestión de ajustar las fechas. Entonces simplemente sería cuestión de venir aquí, volver a ejecutar el test hasta que consigamos hacerlo funcionar y luego pues volver a adaptar aquí estas fechas, ¿no? Vale, nos dice por aquí. Nada, parece que no lo inserta. Bueno, veis que aquí dice executing import script, este de aquí import SQL, o sea que lo detecta automáticamente e inserta automáticamente, que eso es lo interesante, ¿vale? O sea que realmente se lo está
De todas maneras, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Esto está en varias líneas, puede ser que esto también lo esté afectando, ¿vale? Entonces vamos a poner insert into OV employees. Vamos a poner entonces esto así, values y aquí los valores. Entonces por aquí tendríamos, vamos a quitar entonces también las fechas de aquí, birth date, register date, de momento las voy a quitar. Vale, entonces aquí tenemos una edad que es un número, un email que es un texto, first name que también es un texto, last name que también lo es, ¿vale? Está casado sí o no. Este vamos a ponerlo como, bueno, vamos a dejarlo como 0 y luego el salary, que sí que lo vamos a dejar ahí como un número. Vale, entonces vamos a volver a ejecutar. Entonces, el tema es simplemente ir ejecutando viendo los formatos, ¿vale? Porque a lo mejor puede ser que una fecha no inserte bien o tengamos que un número a lo mejor mal. ¿Vale? Aquí a priori ha ido bien, lo ha insertado. ¿Cómo sabemos si lo ha insertado? Porque podemos venir a la base de datos, refrescar y mirarlo. Vale, aquí está. Sí que lo ha insertado, ¿vale? Está el empleado 3 con todos esos datos. Entonces la idea ahora sería simplemente ajustar el tema a las fechas. Es decir, agregar por aquí, por ejemplo, el campo aquí al final. Birth date. ¿Vale? Entonces aquí al final le ponemos ese birth date. ¿Vale? A ver si esto me deja ver. Coma, pues le podemos poner 2000, vamos a poner 1990, guión 01, guión 01. Pues vamos a ejecutar esto así. ¿Vale? He añadido simplemente una fecha, ¿vale? A ver qué es lo que dice. Vale, vamos a ver si lo ha insertado correctamente. Para ello verificamos que no haya errores por aquí, para que no lo sabe. Y refrescamos aquí. ¿Vale? Aquí la he insertado correctamente. O sea, esa fecha está. ¿Vale? O sea, que esa fecha sí que la he introducido. Luego faltaría el register date. Por ver si queremos añadir un register date. Register date. Pues sería cuestión de agregarlo por aquí. A ver. No me deja mover este, o sea que lo que voy a hacer es que me voy a mover así un poco para la derecha para quitarlo. Vale, entonces la siguiente fecha, pues hombre, me puedo copiar esta y agregarle una hora y un minuto. Vale, o sea, si me pego esto aquí, pongo 1901 y agrego aquí pues una hora, que sea pues por ejemplo 12 y 2.35, vamos a ver si eso nos permite insertar. Esto sería simplemente por añadir fechas, ¿vale? No hay por qué añadir fechas, esto es algo opcional que hemos puesto nosotros. Y vamos a ver si es capaz de insertar, ¿vale? Aquí parece que sí, que no ha habido errores, ha insertado cosas. Vamos a revisarlo aquí refrescando y vemos que ahí está la fecha. Día 1 del 1 de 1990 a las 12:35. ¿Vale? Entonces, con esto estaríamos agregando un empleado. Mediante SQL. Podemos agregar tantos como queramos, ¿vale? Podemos duplicar esto y simplemente cambiar aquí los valores y decir que este es el empleado 4. O bueno, por ir así un poco en orden, vamos a ponerle que este es el 1 y el 2. Y a los que hemos puesto en el otro lado son el 3 y el 4. ¿Vale? Por ir así un poquillo en orden. Esto pues me lo invento todo. Y simplemente en el employee test pues le voy a poner empleado 3. Y este empleado 4. Ahora si ejecuto esto, pues me va a insertar. ¿Cuándo utilizamos esto del SQL? Pues cuando queremos que se inserten datos de prueba. Es muy común en los entornos demo que se inserten datos de prueba para poder empezar a funcionar, hacer ejemplos, pruebas, desarrollar, etc. Entonces, si refrescamos aquí, vemos que hay 4 empleados. Empieza siendo empleado 1, 2, el 3 y el 4. ¿Vale? 2 de ellos se han insertado desde un script de SQL y los otros 2 desde Java.
con el método save. ¿Qué quiere decir esto? Que Hibernate nos está generando la base de datos, nos está insertando los empleados, también podemos hacer una consulta y recuperarlos de manera súper sencilla, pero bueno, todas esas operaciones las iremos viendo, ¿vale? De momento con entender que los pasos de configuración de Hibernate y un poco el funcionamiento, que es que con un objeto session que vamos a recuperar vamos a poder empezar a hacer operaciones contra la base de datos, pues eso ya es un buen avance. Y luego, pues lo que hemos comentado aquí de cómo cargar datos en base de datos, ¿no? Lo que se llamaría el poblar la base de datos, pues eso normalmente pues lo hacemos con un import. Incluso se podrían crear otros, se podría crear un data SQL, vamos a probarlo. Data.sql y voy a probar a insertar aquí los empleados que ya tengo, ¿vale? En el data.sql con otros emails para que no coincidan, por ejemplo, empleado 0, empleado, pues yo que sé, voy a ponerle 10. O empleado 00. ¿Vale? Si yo ejecuto esto, ese data.sql no se insertaría porque no tiene un nombre que Hibernate vaya a reconocer. O sea, el fichero para que Hibernate lo reconozca se tiene que llamar import. Vamos a ver si es capaz de encontrar el data. Vale, aquí dice executing import script, lo está haciendo aquí, que se llama import.sql. Pero en ningún lado vemos que vaya a ejecutar un data, ¿no? Aquí no vemos nada de data.sql. Así que entendemos que los datos que están en data.sql, que es este fichero que me acabo de crear, y que tiene empleado 0, no existen en la base de datos. Vamos a mirarlo. Hay que refrescar siempre, ¿vale? Porque esto no está actualizado hasta que lo refrescas aquí. Pues no está, el empleado 0 no está. ¿Vale? Eso es lo normal, porque Hibernate importa automáticamente solo aquel script con este nombre, import.sql. Si ponéis data o cualquier otra cosa, no lo reconoce. Si queréis que lo reconozca, se puede añadir aquí como una nueva línea de código que se llama así, property, y aquí le pondríamos hvm2, ¿vale? ddl auto, ¿vale? Y aquí, no, bueno, ese es el de create, ¿vale? Pero este sería hvm ddl2, en vez de auto lo que le pondríamos es import files. Bueno, habría que poner Hibernate punto delante, así es como normalmente se pondría, a ver si lo dice. Import, no, bueno, aquí no pone nada, pero es import files. Y aquí normalmente le ponemos el data.sql, o el que quisiéramos, ¿no? Si es que hubiera más. Vale, podemos intentar ver si nos deja meter varios. Entonces vamos a ver si ahora con esta nueva línea de código aquí es capaz de insertar nuevos datos. Vamos a verificarlo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues porque a lo mejor nos gustaría separar la creación de datos en varios archivos, ¿no? Imaginaos que estamos montando ahí una infraestructura a la derecha donde tenemos 100 tablas y meter un SQL datos de 100 tablas en un solo archivo se nos hace muy pesado. Entonces a lo mejor queremos crear varios archivos donde organicemos un poco mejor las cosas, datos que vayan por una categoría o una tabla en concreto y así tener diferentes archivos. Entonces, bueno, vamos a verificar si está insertado. Bajamos aquí. Entonces, a priori aquí hace un insert data, SQL, ¿vale? Pero el import, pues lo más probable es que no, ¿vale? Porque o hace uno o hace el otro. Vamos a verificarlo. Refrescamos. ¿Vale? Y aquí he insertado el empleado 0, pero no he insertado el 1 y el 2. Quiere decir que solo he ejecutado el data.sql. ¿Vale? Entonces habría que ver, si quisiéramos que ejecute más de uno a la vez, pues habría que ver si desde aquí nos deja hacer el import.sql, pasarle una coma y poner data SQL. ¿Vale? Aquí. Entonces vamos a verificarlo ahora. Entonces esto nos serviría para poblar la base de datos. En el arranque, normalmente ya os digo, esto es en desarrollo. O sea, en producción lo normal es que haya datos que se van creando en producción reales de los usuarios.
¿Vale? Aquí miramos los scripts, a ver qué se ha generado. Mira, aquí tiene el import SQL, bien, y luego el data SQL, ahí lo vemos ya. Ejecuto los dos archivos. De manera que si miramos ahora en base de datos y refrescamos de nuevo, pues tenemos 6 empleados. ¿Vale? El 1, 2, el 0, el 3 y 4. Entonces hay dos opciones, que es esto, dejarlo así o comentarlo. ¿Vale? Lo que hay que tener en cuenta es que para ejecutar, o vamos a decir para importar múltiples archivos SQL, utilizamos esa opción. A ver, espera un segundo. Vale, esto voy a dejarlo comentado así. Vale, si queremos importar más de uno a la vez, pues ponemos aquí los archivos que hay que poner, el orden, etc. Vale, así ya pues de esa manera lo tenemos. Y luego, ¿qué otra cosa puede ser interesante mencionar? Antes de meterse ahí a ver operaciones, que eso ya lo veremos en la siguiente sesión. Pues que se pueden crear tantas entidades como queramos. O sea, yo aquí podría crear otra entidad, ¿vale? Que fuera car, coche, y así ya en la próxima sesión las relacionamos. Aquí el proceso es el mismo de antes. Creamos una @entity. Que, ojo, mucho cuidado de dónde seleccionamos estas anotaciones, ¿vale? Esto tiene que venir de Javax Persistence. Lo digo porque aquí hay otra que se llama igual, que viene de Hibernate, pero está tachada, ¿vale? Si la miramos está tachada. Entonces hay que tener cuidado con no seleccionar esa, porque esa no es la correcta. Entonces seleccionaríamos la primera. Y lo mismo, aquí le agregamos un implement serializable. Y luego, pues, lo que era la anotación del ID, o sea, private long ID, donde aquí poníamos su @id, o @generate value, tipo identity. Esto ya lo habíamos hecho, se puede copiar y pegar de la otra. Y luego los campos que queramos, ¿vale? O sea, private, string, manufacturer, por ejemplo. Ya veremos que el manufacturer podría ser otra clase, entonces se podría crear otra clase aparte y establecer una relación de one-to-many y many-to-one. En este caso many-to-one porque many cars pertenecerían a one manufacturer, pero bueno, eso ya lo veremos. Private, pues se le puede añadir aquí el tema de centímetros cúbicos, ¿vale? Puede ser Dover, etc. Bueno, private, integer release year, año de lanzamiento, o release year, el año en el cual ese coche pues, se fabricó, fabrication, vamos, como queramos llamarlo, ¿no? Sea release year, año de lanzamiento al mercado. O fecha de la primera matriculación también. Entonces se podrían agregar tantos como quisiéramos. Mira, este además, como tiene dos palabras, hemos dicho que sería interesante agregarle un column name. ¿Vale? Ponerle por aquí un name que diga release_year para separarlo y que quede mejor. Esto me da un error porque me dice que no puedo resolver esta columna porque no existe en la base de datos. Porque esta tabla todavía no se ha creado en base de datos. ¿Vale? Aquí lo interesante es ponerle un nombre para table y ponerle aquí el nombre pues, que queramos. Entonces le voy a poner name, voy a poner obcars. Entonces aquí la clase se llama car, aquí la clase se llama employee, pero en base a datos las llamo ob_baja y el nombre en plural. Por ejemplo, ¿vale? No tiene por qué ser así, pero es una posibilidad. Y luego, nada, constructores getter y setter y string. Vamos a ir agregándolos. Public car. Ahora, constructor con todos los parámetros. Generate, constructor. Aquí miramos todo. Vale, bueno, luego hay algunos plugins que ayudan con el tema este de Entity Attribute. Vale, ayudan por aquí a hacer cosas, pero bueno, conviene aprenderlo primero a hacer sin nada de estas historias, más que nada por intentar aprenderlo. ¿Vale? Reverse Engineering también es interesante porque lo que te permite es conectarte a una tabla y a partir de una tabla generar una entidad. Eso también es interesante. O sea, en vez de a partir de una clase generar una tabla, pues que a partir de una tabla creas una clase Java. O
Si ya tienes una base de datos por ahí, pues puedes generar clases Java a partir de esas tablas. Pero bueno, eso son como funcionalidades aparte. Bueno, nosotros vamos con lo esencial. Aquí en el Getter y Setter, pues seleccionamos todos. ¿Vale? Y luego, pues a mayores, si se quiere agregar el toString, pues clic derecho, Generate y toString. Ahí estaría. Vale, entonces ya teníamos esto. Release year, OPCars, bueno, tenemos otra tabla. Ahora, para que esto funcione, ¿vale? Ahora aquí dice aquí, Assign Naming Strategies, Assign Data Sources. Vale, bueno, esto da aquí algunas opciones. Pero aquí como no lo encuentro, pues... Entonces nada, esto de aquí nada. Esto sale en la versión de Ultimate. Lo que haríamos nosotros sería venir aquí y agregar otro mapping. Esta vez el mapping sería de la clase car, ya ves. Entonces, si antes era employee, pues ahora pondremos car. ¿Vale? Si no le ponemos ese car, pues no se va a almacenar en base de datos, en consecuencia pues no podemos utilizarlo para recuperar datos de base de datos, ni almacenar, ni nada de eso. ¿Cuánto es importante que tengamos eso por ahí puesto? Vale, ¿y qué haríamos ahora? Pues ahora que ya tenemos esto, realmente si ejecutamos el mismo test de antes, funcionaría todo. Se generaría la tabla car, aunque no se inserte nada. ¿Vale? Si volvemos a ejecutar el test de antes. Recuerdo que lo estamos haciendo en un test ahora porque no queremos preocuparnos todavía de tener que montar toda la estructura de una aplicación web ni nada, ¿vale? Pero esto, pues luego obviamente en una aplicación normal tendremos que moverlo hacia alguna clase de servicio o DAO o repository, como queramos llamarlo. Pero eso lo veremos más adelante. Cuando montemos una aplicación con Hibernate, pues ahí ya veremos un poco cómo va, ¿no? Entonces, bueno, ahora miremos aquí lo que hace y primero borra dos tablas y genera dos tablas, aquí la veis. Create table OBCars y create table OBEmployees. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora debería haber aquí dos tablas. ¿Cómo lo sé? Porque refresco aquí arriba y ahí está. OBCars y OBEmployees. Si abro OBCars con esto, bueno, puedo hacer clic derecho, Select Rows. Veo que tiene un ID, un CC de centímetros cúbicos, Manufacturer y Release Year. Entonces aquí podríamos seguir el mismo planteamiento, podríamos ir insertando datos. ¿Vale? Estas tablas pueden tener tantas columnas como queramos, de los tipos de datos que sean, ya sea fecha, boolean, lo que queráis, y luego pues crear tantas tablas como queramos. Claro, ¿cuál es la gracia? La gracia es luego que esas tablas estén relacionadas, ¿no? Que un empleado tenga varios coches, que a lo mejor varias personas tengan un coche pertenezca a varias personas. Eso ya es cuestión de lo que queremos relacionar, pero eso lo iremos viendo poco a poco. Con relaciones de tipo one-to-one, one-to-many, etcétera, pues eso lo iremos explorando poco a poco. Entonces, el momento que tiene que quedar claro es cómo arrancar el proyecto con Hibernate, que con el proyecto que acabamos de hacer nos puede servir de plantilla, sería copiar esa configuración que hicimos del archivo de XML más la clase Hibernate util. Entonces, con eso ya tendríamos ahí esa configuración hecha. Y a partir de ahí ya es crear entidades. Cada proyecto tendrá sus propias entidades, por lo tanto, crearíamos las entidades que nosotros quisiéramos o necesitásemos. Y luego a partir de ahí, pues con el objeto sesión es empezar ya a hacer cosas con ellos, que eso es lo que iremos explicando ya en posteriores sesiones. Iremos viendo pues cómo recuperar coches, cómo borrarlos, cómo modificarlos, cómo crearlos, etc. Y especialmente pues cuando tienen asociaciones, que es pues, cuando una clase está asociada a otra o una tabla está asociada a otra, pues ver cómo persistir la información, cómo borrarla, etc. Pues todo eso es lo que iremos viendo poco a poco. Y vamos a mirar qué más tendríamos por aquí. Vale, estas son entonces todas las propiedades que hemos utilizado. Si quisiéramos llegar a utilizar PostgreSQL, que también pues, lo veremos en alguna sesión, pues será cuestión de cambiar esto, ¿vale? Cambiar estos parámetros y en vez de poner MySQL, pues habrá que poner Postgres, ¿no? Lo único que tener en cuenta es que aquí, ojo, en el POM hemos puesto la dependencia de MySQL. Pero sería cuestión de poner la de Postgres o la que necesitásemos. ¿Vale? O sea, aquí habría que poner la dependencia que necesitáramos. O sea, reemplazaríamos MySQL por la base de datos que se quiera. Entonces aquí ponemos reemplazar MySQL, o el driver MySQL
por el driver de la base de datos deseada. ¿Vale? O sea, aquí sería cuestión de reemplazar esto por el driver de lo que quisiéramos y configurar bien aquí esas cosas. ¿Vale? Entonces, de momento lo hemos visto con MySQL, pues ya lo veremos también con Postgres más adelante, con MariaDB o bueno, pues, con la que sea. Y luego, pues lo de cómo importar datos. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a poner en el README. Entonces, vamos a poner poblar la base de datos, que viene siendo pues, que se inserten datos, ¿no? Se puede Hibernate, vamos a decir que ejecuta por defecto el archivo import.sql si es que existe. ¿Vale? Y luego, con la propiedad que vimos aquí de Hibernate import files, se puede hacer que se inserten más. Con la propiedad esta, se puede indicar a Hibernate que ejecute más de un archivo SQL. ¿Vale? Se puede indicar, oye, inserta más de un archivo SQL. Y así lo tenemos. O sea, tenemos como poblar la base de datos con archivos. ¿Vale? Luego también se pueden insertar nuevos datos desde Java utilizando los métodos de la clase, vamos a poner del objeto, sí. Bueno, aquí vemos lo que es, ¿no? Aquí vemos de session, ¿vale? Que es una interface, ¿vale? Entonces, los objetos vamos a poner de la interfaz session. Entonces es lo que iremos viendo pues, poco a poco los próximos días. Entonces nada, hasta aquí esta última sección ya de Hibernate, de cómo configurar. Entonces hemos visto cómo ir configurando ya poco a poco un proyecto. Y la idea sería, pues para próximas sesiones, pues ir empezando ya a trabajar más profundamente con las entidades. Es decir, pues poco a poco ir insertando, haciendo operaciones con una entidad, luego con dos, o sea, asociar poco a poco esas entidades y creando pues una base de datos cada vez más grande, con más tablas, con más asociaciones y que poco a poco pues, nos quede una base de datos como si fuera un proyecto real, ¿no? Esa sería un poco la idea, que vayamos pues aprendiendo con Hibernate a generar ya pues esos esquemas. Entonces paramos aquí esta tercera sesión. Nos vemos en las siguientes.